Me llamo Patricia, tengo 27 años y, sinceramente, ni siquiera sé por dónde empezar a contar esta historia. Ya he borrado esta grabación 3 veces porque aún no me creo que vaya a admitir lo que voy a decir. No soy una chica que busque llamar la atención. Solo soy una mujer que ha pasado por muchas cosas. Y después de lo que pasó, ya no soy la misma persona. Me han roto el corazón 3 veces. No es el tipo de desamor por el que lloras una noche y sigues adelante. Me refiero al tipo de desengaño que te hace cuestionar tu valía. A ese en el que te pasas horas mirando el teléfono con la esperanza de que la persona que te prometió amarte para siempre te responda un mensaje. El último rompió algo en mí. Me engañó, me mintió y me ignoró durante 2 meses, para después volver comprometido, como si yo nunca hubiera importado. Después de eso, me dije a mí misma que había terminado. Basta de hombres, basta de oportunidades. Si alguna vez necesitaba hablar con alguien, hablaba con mi padre. Él siempre ha estado ahí. Siempre ha sido amable y estable, mi lugar seguro, el único hombre que nunca me ha decepcionado. Mi padre perdió al amor de su vida. Mi madre falleció de cáncer hace 8 meses y, desde entonces, no ha vuelto a ser el mismo. Vi cómo el hombre más fuerte que he conocido se derrumbaba en silencio. Me convertí en su roca y él se convirtió en la mía. Cocinábamos juntos, limpiábamos juntos y nos sentábamos en silencio. El tipo de silencio que solo 2 personas destrozadas pueden entender. En algún lugar de ese silencio algo empezó a cambiar. Al principio no me di cuenta, pero era la forma en que se quedaba demasiado tiempo cuando me abrazaba, cómo buscaba su aprobación y cómo sonreía cuando me decía que era hermosa. Incluso cuando llevaba días sin ducharme ni peinarme, empecé a desearlo. No solo como padre, sino como hombre. Me asustaba. Pero aparté esos pensamientos, porque eso es lo que se hace, ¿no? Enterras lo que no debes sentir. Sigues sonriendo y fingiendo que todo va bien. Pero una noche, mientras veíamos una película que le encantaba a mi madre, empecé a llorar. Me acerqué a él y me abrazó con más fuerza que nunca. Cuando lo miré, vi que sus ojos ya estaban fijos en mí. No me miraba como si fuera su hija, sino como si fuera una mujer. Esa fue la primera vez. Entonces, supe que algo había cambiado entre nosotros y no quería detenerlo. Cuando murió mi madre, la casa cambió. No me refiero a los muebles o la decoración, sino a la calidez, el olor, las risas. Todo eso desapareció. Me refiero a la calidez, el olor, las risas. Todo eso desapareció. Murió un tranquilo martes por la mañana en el hospital. Todavía recuerdo cómo mi padre le susurró: «Está bien, mi amor. Puedes dejarte ir». Vi a mi madre, mi mejor amiga, exhalar su último aliento en sus brazos. Esa imagen se me quedó grabada. Y todavía lo está. Después del funeral, la gente iba y venía. Las señoras de la iglesia trajeron comida. No comimos. Los familiares nos daban palmaditas en la espalda, con frases vacías como «sé fuerte» o «ahora está en un lugar mejor». Pero el verdadero dolor comenzó cuando se fue el último coche y la casa volvió a quedar en silencio. Volví a mudarme con mi padre unos días después sin pensarlo 2 veces. Estaba tan perdido como un hombre que no sabía cómo seguir adelante sin ella. No podía dejarlo así. Las primeras semanas fueron las más duras. Apenas hablaba. La mayoría de los días se sentaba junto a la ventana y se quedaba mirando a la calle, como si esperara a alguien que nunca iba a llegar. Dejó de afeitarse, de cocinar, de encender las luces, a menos que se lo recordara. Intenté mantener la compostura. Preparaba el desayuno, aunque ninguno de los 2 tuviera ganas de comer. Limpiaba la cocina, clasificaba el correo y dejaba la televisión encendida para que el silencio no nos engullera. Pero las noches eran lo peor. Podía oírlo llorar a través de la pared. No era un llanto fuerte.
como los sollozos que se ven en las películas. Era diferente. Era un llanto silencioso e entrecortado, el tipo de llanto de un hombre que intenta contenerse, pero ya no puede más. Me acostaba en mi habitación aferrada a la almohada, sintiendo cada lágrima que él se negaba a derramar durante el día. Una noche no pude soportarlo más. Me levanté de la cama y caminé descalza por el pasillo. Sin llamar a la puerta, entré. La abrí y entré. Estaba sentado en el borde de la cama, sin camisa, con una foto de mamá en las manos. Tenía la espalda encorvada, los ojos rojos y, por primera vez desde su muerte, parecía un hombre viejo y cansado. No dije nada. Me acerqué y lo abracé por detrás sin decir nada. Se quedó paralizado por un momento y luego se derrumbó. Se giró, me sentó en su regazo y me abrazó, como hacía cuando era pequeña. Hacía años que no me sentaba así, pero me resultó natural y familiar. Lloraba sobre mi hombro y yo le sostenía la cabeza contra mi cuello, dejándole desahogarse. Pasó mucho tiempo sin que ninguno de los dos dijera nada. Finalmente, susurré: «Yo también la echo de menos, papá». Él asintió con la cabeza, con la voz temblorosa. Ella lo era todo para mí. Al mirarlo, vi en su mirada algo más profundo. No era deseo ni lujuria, sino una conexión cruda y sin filtros. Esa noche no volví a mi habitación. Me quedé en su cama, acurrucada contra él. No hicimos nada, pero apoyé la cabeza en su pecho y me abrazó como lo hacía con mamá, como si temiera que yo también fuera a desaparecer. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. No de forma drástica, sino sutil. Empecé a pasar más tiempo en su habitación. Hablábamos hasta las 2 de la madrugada de todo. Recuerdos de la infancia, cómo conoció a mamá, la vez que ella le cocinó y casi quema el pollo, la noche en que le pidió matrimonio bajo la lluvia. Él sonreía entre lágrimas mientras contaba esas historias. Y yo reía, aunque también lloraba. Pero cada historia que compartía era un tesoro. Me contaba cómo había conocido a mamá, cómo ella le había preparado la cena y casi había quemado el pollo, y cómo le había pedido matrimonio bajo la lluvia. Sonreía entre lágrimas mientras las contaba, y yo reía, aunque también lloraba. Pero cada historia me recordaba lo profundo que podía ser el amor, y empecé a preguntarme si alguna vez tendría algo así, o si solo estaba persiguiendo el desamor, tratando de llenar un vacío que ningún hombre podría llenar. Recuerdo una tarde en el porche. El sol se ponía, bañando su rostro con un tono dorado. Se veía tranquilo y hermoso, más de lo que jamás había notado. Me sorprendí mirándolo fijamente y eso me asustó. Aparté rápidamente la mirada, fingiendo ajustar mi manta. Pero, en el fondo, sabía que algo en mí ya había cambiado y no sabía cómo detenerlo. Sucedió una tranquila noche de sábado. La casa estaba en silencio. La lluvia golpeaba las ventanas. Siempre llueve cuando ocurre algo importante, ¿no? Acababa de salir de la ducha envuelta en una de esas toallas enormes que apenas se mantenían en su sitio. No esperaba encontrarlo abajo, pero allí estaba, sentado en el sofá leyendo algo en el teléfono. La televisión estaba a bajo volumen y la habitación estaba a oscuras, salvo por el suave resplandor de la lámpara que había a su lado. Levantó la vista en cuanto entré y me miró. No fue solo un vistazo, sino una mirada fija. Nuestros ojos se encontraron, y en ese silencio, todo lo que se había ido acumulando entre nosotros durante esas semanas pesaba, sin necesidad de decirse. Él no dijo nada, yo tampoco. Pasé junto a él y noté cómo el aire se movía cuando su mirada me siguió. Mi corazón latía con fuerza en lugares donde no debería haberlo notado. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y, de repente, como si algo me empujara, me di la vuelta y caminé hacia él. Me di la vuelta y caminé hacia él. Todavía en silencio, dejó su teléfono lentamente.
Sus ojos permanecieron fijos en los míos, como si me estuviera pidiendo permiso sin decir nada. Abrió los brazos lentamente, con incertidumbre, y yo me acerqué a él. Al principio solo fue un abrazo, familiar y seguro. Su mano descansaba en mi espalda. Mi mejilla se apoyó contra la suya. Su corazón latía rápidamente, el mío aún más. Luego se apartó lo suficiente para mirarme a la cara. Sus ojos buscaron los míos. «Eres tan hermosa», susurró apenas audible como si tuviera miedo de decirlo. Debería haber dicho algo, debería haberlo detenido. Pero no lo hice porque, cuando sus labios se encontraron con los míos, le devolví el beso. Como si ninguno de los dos quisiera admitirlo, pero tampoco quisiera que se detuviera. Esa fue la noche. Y si sigues escuchando, lo que pasó después se quedará conmigo para siempre. Era una tranquila noche de sábado. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. El olor a comida caliente permanecía en el aire desde la cena. Bajé las escaleras con una de esas camisetas grandes y suaves, lo suficientemente grande como para envolverme. No había planeado ponérmela delante de él, pero tampoco me di la vuelta. Me dije a mí misma que no pasaba nada. Él estaba en el sofá, con el teléfono en la mano, viendo medio una película. A mamá le encantaba. En cuanto entré en la habitación, levantó la vista y nunca olvidaré la forma en que me miró. No fue intencionado. No estaba mal, pero tampoco estaba bien. No dije nada. Simplemente fui a la cocina y me serví un vaso de agua que no necesitaba. Pero, incluso desde el fregadero, podía sentir que el ambiente entre nosotros había cambiado. Él no dijo nada. No le pregunté por qué. Cuando volví, no subí las escaleras. Me senté a su lado. El silencio entre nosotros no resultaba pesado. Era como si ambos supiéramos que algo iba a suceder y no quisiéramos romperlo. Entonces, su mano se posó suavemente sobre mi pierna. Sin fuerza, sin prisa, solo un simple consuelo o tal vez familiaridad. Pero en ese momento de silencio fue más que eso. Me miró con voz baja. ¿Quieres que pare? Lo miré de verdad. Y, por primera vez en mi vida, no solo vi a mi padre, vi a un hombre que había amado y perdido, un hombre al que conocía mejor que a nadie en el mundo. Negué con la cabeza. En ese momento, la línea desapareció sin previo aviso. Nos inclinamos el uno hacia el otro al mismo tiempo, sin palabras, sin plan, solo dos personas cediendo a algo que llevaba semanas gestándose en silencio. Al principio fue lento y vacilante, lo suficientemente largo como para echarse atrás, pero también lo suficientemente corto como para pensarlo dos veces. Pero una vez que empezó, fue como si todo, el dolor, la soledad, la necesidad desesperada de estar cerca de alguien que realmente conociera tu corazón, se precipitara de golpe. No dijimos nada, ni durante ni justo después. Nos sentamos el uno al lado del otro con las cabezas apoyadas, respirando el mismo aire. Esa noche me quedé allí, no por impulso, sino porque era el único lugar del mundo donde no me sentía destrozado. Sé lo que estás pensando. Sí, cruzamos una línea, no solo emocionalmente, sino también físicamente, de la forma más silenciosa y confusa posible. No fue salvaje ni imprudente. Fue intenso y honesto, como dos personas tratando de encontrarle sentido a un mundo que ya no lo tenía. Todavía puedo oír su voz de aquella noche. «Lo siento», susurró. Yo le respondí lo mismo, pero no nos soltamos. Entonces supe que no había sido un error. No era algo que pudiéramos fingir que nunca había sucedido. Supuso un cambio, un momento que lo cambió todo. Me desperté en su cama. Durante un momento olvidé dónde estaba. Olvidé lo que había sucedido. Sin embargo, cuando me giré,
Él seguía allí con los ojos abiertos, mirando al techo como si no hubiera dormido en toda la noche. Ninguno de los dos dijo nada. Nos quedamos allí tumbados en silencio, envueltos en las mismas sábanas, pero a kilómetros de distancia con nuestros pensamientos. Podía sentir la tensión en el ambiente. No era ira ni vergüenza, solo una espera, como si ambos contuviéramos la respiración tratando de procesar algo irrevocable. Él habló primero. ¿Tienes hambre? Asentí ligeramente. Nos vestimos por separado y en silencio. Nos encontramos en la cocina como si fuera una mañana cualquiera, pero nada era igual. Él sirvió café. Yo tosté pan. Y nos movimos el uno alrededor del otro como extraños, evitando mirarnos demasiado tiempo. En un momento dado, nuestras manos se rozaron cuando le pasé la mantequilla. Ambos apartamos la mirada. Me dolió más de lo que pensaba. Removió su taza una y otra vez. Incluso, después de que el azúcar se hubiera disuelto, sabía que estaba buscando las palabras adecuadas. Así que, como siempre acabo haciendo, dije, no tenemos por qué hablar de ello ahora. Él asintió lentamente. Es solo que no quiero hacerte daño, dijo. No lo has hecho, murmuré. No como tú crees. Pero el silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Pasamos el día limpiando, doblando la ropa, viendo las noticias y fingiendo. Pero detrás de cada pequeña acción había un conocimiento compartido de que no podíamos deshacer lo hecho y de que ninguno de los dos sabía aún lo que eso significaba. Esa noche me quedé en mi habitación, pero no dormí. Me quedé mirando el techo y me pregunté cómo algo tan real y tierno podía ahora parecer una tormenta de la que no podía escapar. Quería hablar con él, preguntarle qué pensaba, si se arrepentía, si seguía viéndome igual. Pero tenía miedo de la verdad, así que permanecí en silencio y él también. De alguna manera, eso me dolió más que nada. Pasaron los días, no hablamos de aquella noche, ni una sola vez. Volvimos a caer en una especie de rutina, cena, televisión, charla trivial. Pero todo estaba desfasado, como una película en la que el sonido no coincide con la imagen. A veces le sorprendía mirándome cuando pensaba que no le prestaba atención. Su mirada se detenía un segundo más de la cuenta y yo apartaba la vista, con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. Empecé a cuestionármelo todo. ¿Lo habíamos terminado? ¿Se arrepentía? ¿Me odiaba por no haberlo detenido? Y me odiaba a mí misma. Algunas noches me acostaba en la cama y lo revivía todo, cada mirada, cada palabra, y lloraba, no porque estuviera mal, sino porque no entendía lo que significaba. Dolor, amor, o solo dos personas solitarias que intentaban volver a sentirse vivas. Una noche, por fin encontré el valor para hablar. Estábamos doblando la ropa limpia en el salón, algo que siempre hacíamos juntos. Él estaba callado, doblando una de mis camisas cuando le dije, «Papá», levantó la vista. «¿Qué estamos haciendo?» Me miró fijamente durante un largo rato y luego se sentó lentamente. «No lo sé», dijo. «Pienso en esa noche todos los días y sigo sin saber qué significó. Lo único que sé es que no me arrepiento de haberme acercado a ti. Lo que no sé es hacia dónde vamos a partir de aquí». Su voz se entrecortó al final de la frase y yo tampoco tenía una respuesta, porque sentía exactamente lo mismo. Nos quedamos sentados en silencio, no fríos, solo perdidos. Le miré y le susurré. «¿Y ahora qué?». No respondió. Lo peor era que yo tampoco. Así que aquí estoy, contando esta historia a desconocidos porque no sé a quién más acudir. ¿Qué hago? No queríamos cruzar esa línea, pero lo hicimos. Ahora estamos atrapados en este espacio confuso entre la comodidad y la culpa, el amor y la pérdida. ¿Debería sacarlo a colación de nuevo? ¿Debería fingir que nunca sucedió?
Es posible que lo que compartimos fuera real, aunque viniera de un lugar equivocado. Necesito saber qué piensas porque ya no estoy segura de poder confiar en mis propios pensamientos.